¿Cómo está, estimado estudiante? Yo soy la profesora Caterine Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso y vamos a tratar un tema que está en función a las características que presenta el lenguaje. Si recordamos anteriormente los otros contenidos, habíamos iniciado esta explicación acerca del lenguaje y reconociéndolo principalmente como una gran capacidad que tenemos nosotros para podernos comunicar. Asimismo, habíamos señalado que es sumamente importante y uno de esos puntos importantes por los que el lenguaje nos permite entender cuál es este valor que debemos de reconocer es justamente el hecho de que nos permite comprender el mundo, ¿no? Porque tenemos esa gran capacidad y porque hacemos uso de este proceso comunicativo porque utilizamos como vehículo la palabra, utilizamos como manifestación la palabra. Lo que vamos a ver el día de hoy es un complemento a ello. Es por eso que vamos a trabajar el día de hoy acerca de las características que presenta el lenguaje. Hay diferentes características que señalan esta forma en la que el lenguaje se puede manifestar. Vamos a mencionar 4 características que van a ser muy importantes y que van a ser muy significativas para nosotros. Y ello nos va a permitir saber de qué manera nosotros nos comunicamos y cómo es que tenemos esta gran capacidad para poderlo hacer, para poder llegar con un mensaje hacia las demás personas. Vamos a mencionar esas 4 características que son fundamentales. Estamos señalando que este lenguaje presenta la característica de la economía, presenta la característica de la creatividad, presenta la característica del simbolismo y presenta la característica de la flexibilidad. Y estos 4 términos que hemos mencionado y que se evidencian como características esenciales del lenguaje, lo vamos a definir a continuación. Hablamos del principio de la característica de la economía. Se le llama economía, ¿por qué razón? ¿No? Esta es una característica que acompaña el lenguaje porque nos permite poder crear la mayor cantidad de palabras en función a ciertas letras que ya disponemos. Este principio de la economía o característica, como también podemos señalarlo, permite tener una gran cantidad de vocablos y estos vocablos se van a crear o se van a dar origen en función a ciertas letras que podemos ir combinando. Es por eso que existen, ¿no?, estas palabras que van a poder ser utilizadas con las mismas letras en diferentes situaciones o en diferentes contextos donde hacemos uso de la palabra. Otra característica muy importante que acompaña al lenguaje es justamente el principio de la creatividad. ¿Y por qué el principio de la creatividad? ¿No? Y vamos a asociar un poquito este concepto al concepto original de esta palabra. En el lenguaje, ¿no?, o en las manifestaciones que vamos a tener, que es propiamente la comunicación, vamos a poder evidenciar que esta característica nosotros la vamos a poder notar porque principalmente vamos a poder crear la mayoría de términos en función a ciertos vocablos. Esta gran creatividad que pone en práctica esta capacidad que tiene el hombre, va a permitir que tengamos una gran cantidad de términos en función a términos ya existentes, ¿no? Es por eso que podríamos señalar, por ejemplo, las famosas familias lingüísticas. Si hablamos de administración, podemos fácilmente crear administrador, administradora, administrativo, por ejemplo. Y ahí vamos a poder evidenciar esta característica de la creatividad. Otra característica muy importante que tenemos también, aparte de las que ya hemos mencionado, como la economía, ¿no?, y también la creatividad, es acerca del simbolismo. ¿Qué representa, ¿no?, o cómo se evidencia esta característica en el lenguaje? Esta característica del simbolismo le permite al hablante poder representar la realidad, incluso poder recrear hechos que ya han sido o que ya se han dado en su momento. Es por eso que cuando nosotros recibimos una información, inmediatamente asociamos ciertas ideas que van a generar una representación mental en nosotros. Por lo tanto, estas ideas o estos conceptos que asociamos se generan en función a este símbolo que vamos creando. Inmediatamente en nuestra mente se genera esa idea. Y podemos incluso asociar a esta definición que presenta el lenguaje, ¿no?, de ser un proceso psíquico, ¿no?, porque funciona dentro del mundo interior, funciona dentro de este mundo más cognitivo. Podríamos señalar también que otra de las funciones o características fundamentales que acompañan el lenguaje es la flexibilidad.
¿Y cómo se evidencia la flexibilidad en el proceso comunicativo? Esta flexibilidad se evidencia en la gran capacidad que tenemos nosotros de poder utilizar la palabra en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Podemos tener comunicaciones muy directas, como por ejemplo cuando compartimos un mismo ambiente, o podemos utilizar la comunicación, por ejemplo, de carácter asincrónica. Cuando no estamos en el mismo ambiente, cuando no compartimos al mismo tiempo, pero en algún momento o circunstancias se establece ese proceso comunicativo. Por lo tanto, coincidimos en que la flexibilidad le permite, por ejemplo, a la comunicación poder utilizar la palabra en diferentes situaciones o en diferentes circunstancias. De modo que este lenguaje, como capacidad que nosotros tenemos, nos permite hacer uso de esta palabra en diferentes situaciones. Entonces, esta gran capacidad o esta gran flexibilidad que tenemos, esta representación mental que creamos de la realidad, esta gran creatividad que tenemos para formar vocablos y este principio de la economía que tenemos para poder generar la mayor cantidad de términos son características muy esenciales que presentamos en nuestro proceso comunicativo, que nosotros los hablantes podemos evidenciarlo dentro de este proceso, dentro de este acto comunicativo que desarrollamos. Por lo tanto, el lenguaje como capacidad fundamental no se evidencia como un proceso estático. Muy por el contrario, es un proceso dinámico, es un proceso cambiante, es un proceso que requiere definitivamente de mucho análisis, de mucha comprensión y sobre todo de mucha responsabilidad en su uso, ¿no? Y sobre todo de la valoración que debemos de tener, porque nos permite poder, como ya lo habíamos señalado en algún momento, entender y comprender el mundo. Entonces, no solamente encontramos un proceso así abierto y directo en el que manifestamos o hacemos uso de la palabra, sino es que la palabra en diferentes circunstancias o situaciones en las que ésta se va a presentar, se va a poder manifestar. Lo que implica que nosotros los hablantes reconozcamos a este proceso comunicativo como un proceso muy importante en nuestro día a día, muy importante, muy significativo en nuestro habla y también en nuestra forma de escribir. Muy bien, estimado estudiante, gracias por la atención y estaremos viendo próximamente con otro tema muy importante de nuestro curso. Gracias.